Y ya han pasado más de 2 semanas desde que empezó la guerra en Irán, lo notan nuestros bolsillos, los precios han subido y parece ser, Imanol, que en las próximas semanas seguirán subiendo. Vanessa, bueno, pues ya hablamos justamente con Jesús hace 2 semanas de este tema. Iba a subir el petróleo, luego explicaremos por qué. Ya produce un efecto dominó en otros sectores de la vida, Jesús, que ha hecho que prácticamente suba toda la vida, como ya nos contaste hace 2 semanas. Claro. ¿Esto va a seguir o va a ser estable? Es una buena pregunta. Cuando comenzó, parece que ha pasado mucho tiempo, pero llevamos 17 días de guerra en Irán. Yo predije que, en principio, la guerra iba a ser rápida. Ya llevamos camino de 3 semanas y yo esperaría que no fuera muy larga. ¿Por qué? Porque este conflicto está hipotecando a la economía mundial y eso, las grandes potencias, es algo que en principio creo que no se pueden permitir. Empezamos hablando de la gasolina y del gasóleo en diferentes sectores, taxistas, agricultores, pero ya no solamente también el precio de la luz con ese ciclo combinado, sino que ya ha llegado a la bombona de butano. Lo hablábamos al principio de este programa, que ya a partir de mañana más de 16,30, casi un 5%, un 4,9% ha subido de cara a mañana, va a subir. No hay que olvidar que los hidrocarburos que vienen a Europa, todos vienen de importación. Antes venían de Rusia, pero a partir del año 2027 también en principio, y hablo en principio entre comillas porque es posible que se retome, también se va a bloquear la importación de gas y petróleo de Rusia, con lo cual esta escala de crecimiento de precios del butano, del gasoil, de la gasolina, es algo que sí que ha venido para quedarse, porque aunque se solucione la guerra, yo creo que esas tensiones van a durar. Bueno, Jesús, Vanessa, vamos a explicar un poco la situación y tenemos que hablar de una zona que es el estrecho de Hormuz. Vamos a verlo en pantalla, que antes era desconocida para prácticamente todo el mundo y ahora la conocemos porque sale todos los días en los medios de comunicación, porque ahí está el conflicto. Sí. Bueno, justamente en eso que hemos redondeado es el estrecho de Hormuz. Por ese estrecho de unos 34 kilómetros más o menos pasan o pasaban cientos de barcos todos los días con más de 15 millones de barriles. Esto era el 20% del comercio mundial de crudo y gas y esa es la situación, ¿no? Que debido a eso se ha producido este efecto dominó, como decimos, y ahora los barcos no pueden pasar por ahí. Me encanta este mapa porque todos hemos oído hablar más del Golfo Pérsico, pero recientemente todos estamos aprendiendo esta geografía geopolítica del estrecho de Hormuz, que está señalado ahí en el mapa, que pese a que comparte soberanía marítima con otros países, está monopolizado por el gran país que es Irán a nivel bélico y a nivel de territorio. Ese embudo que se produce por el que pasa el 20% de los hidrocarburos del planeta, no es que se haya cerrado porque hemos puesto una cadena o una cadena de barcos, sino porque el efecto disuasorio de los bombardeos de Irán hacen un efecto disuasorio económico. Los que fletan los barcos no se atreven y las compañías aseguradoras tampoco, con lo cual ese flujo se ha paralizado. Ese 20% se puede suplir con hidrocarburos de otras partes del planeta, pero no al mismo precio. Es decir, no es que haya una crisis de entrega física de combustible, sino que la crisis es que ese 20% que falta se suple con otros proveedores, mucho de Estados Unidos, y eso hace que suban los precios. La crisis aquí no está en una carestía del combustible, sino en un precio alto del mismo. Jesús, porque en estos momentos, por ejemplo, ¿cuál es la posición energética de España e incluso de Aragón? ¿Tenemos reservas? ¿Hablan de reservas, de comprar en otros países? Hablar de energía es hablar de muchos vectores. Si hablamos de hidrocarburos, nuestra posición es de absoluta vulnerabilidad como cualquier otro país europeo. No producimos hidrocarburos y necesitamos comprarlos todos ellos. No va a haber una crisis de que no vayas como en otros países a echar gasolina y no haya, o a llenar tu depósito, sino que la crisis va a estar en un alza de precios. Eso es algo para calmar a la población. Estamos en ese momento. Además, no hay que olvidar que en materia de gas natural España está especialmente bien situada, porque el gas que viene a través del Atlántico de Estados Unidos se inyecta en nuestras 6 plantas regasificadoras que están bien repartidas por España, con lo cual España juega un papel fundamental en ello. No vamos a tener carencia de combustible, sí que vamos a tener precios altos y eso es otra balanza. Bueno, como decíamos, llevamos 2 semanas de conflictos. Hemos preguntado a la gente de la calle si ha notado ya esta subida de precios. Claro que han subido, pues en muchísimas cosas, en la carne, en los lácteos, en todo ha subido. Han subido todos y se va a alargar la situación, se va a alargar.
desgraciadamente. Ya me lo imaginaba que iba a ser así, o sea, que es que no, tampoco me ha cogido de sorpresa, pero realmente siendo jubilado ha subido muchísimo. Debería bajar. El gobierno lo tiene en su mano. El ciudadano aguantar. Pues por ejemplo en las frutas, verduras, muchísimo, mucho. Esperemos que frenen, porque ya no cojo el coche por la subida de la gasolina. Así de claro. Claro, estábamos escuchando sobre todo esa subida de la gasolina, del combustible, pero al final esa subida de precios en la energía tiene esa repercusión en los transportistas, que ya han pedido pues unas medidas si no habrá paros, agricultores también, digamos el otro día la Unión de Pequeños Agricultores no pueden llenar ese gasto, porque en camiones, por ejemplo, era 300 euros más llenar el depósito. Es una cosa que me consta que el sector del transporte, el sector de las gasolineras y los gasolineros en general están conteniendo el alza de precios, pero todo tiene una duración corta. Es de esperar, y aunque las medidas todavía no han llegado, que por parte del gobierno los tipos impositivos a la energía tengan que bajar para hacer frente a este conflicto, que fue lo mismo que pasó con la guerra de Ucrania. No hemos llegado a ese alza de precios tan alta, pero sí que estamos con un umbral que ya veremos el IPC del mes de marzo cuando se publique, como no va a ser como el del mes de febrero, que se ha contenido gracias a que la energía era baja. Va a darse la vuelta a la tortilla y eso se traducirá seguramente en una rebaja de tipos. Vamos a hacer un repaso, un resumen de cuáles son los precios actuales con esta subida. Bueno, pues como hemos hablado en varias ocasiones, la gasolina y el diésel ha subido más de un 20% desde este 28 de febrero que empezó el conflicto. La gasolina hoy estaba de media a 1,72 euros el litro, el diésel a 1,80. Como nos contaba nuestro compañero Alfonso, ha subido también un 5% estas bombonas de butano. Sí. A día de hoy están a 16 euros. Se espera también, nos acaba de explicar Jesús, subida en la electricidad, por supuesto también en los transportes y servicios. Tenemos que decir que en la alimentación los precios a día de hoy se mantienen estables. Ahí nos ha producido una subida, aunque este efecto dominó, nos dice Jesús, que todavía. Y un dato muy importante para Aragón, tierra de agricultores, son los fertilizantes. La mayoría de ellos se importan desde la zona de conflicto. Vamos a escuchar, si te parece, a expertos que nos dicen cuál va a ser el problema de esta subida de fertilizantes. Números rojos en distintos sectores industriales de España, provocado principalmente por el efecto dominó de la subida del petróleo. Aproximadamente un 10% de incremento en precio del petróleo se acaba trasladando a un 0,4% en inflación y una reducción además de más de una décima de crecimiento económico, de PIB previsto. Si la situación no cambia, se estima que la inflación aumente un 3% antes del verano. Como esta escalada militar se prolongue, pongamos 3 meses, la inflación se podría ir por encima del 3% simplemente antes de este verano. Es más o menos la estimación que tenemos. Una subida que se verá incluso en sectores ya muy sensibles como el de la vivienda. Si la inflación en la eurozona sube por encima del 2% actual, dispararía al Euribor. Estamos en un 2,55, con lo cual... Aquí en nuestra comunidad el campo ya nota la subida de los fertilizantes, más de un 25%. Unos abonos producidos, gran parte, en la zona de conflicto. Estamos hablando que la urea hace 15 días estaba en torno a 500 euros la tonelada y ahora estamos hablando por encima de los 650 euros la tonelada. Estamos en campaña de siembra de maíz, por lo que el efecto es más grave todavía. La verdad que el maíz necesita un aporte muy importante de fertilizantes nitrogenados y por lo tanto se va a incrementar mucho los costes de esa siembra, además de los fertilizantes también con el incremento del coste del gasoil, que esperemos que se refleje a la hora de la venta del cereal. Una subida de precios en el campo que inevitablemente llegarán a los supermercados y a los bolsillos de los ciudadanos. Estamos hablando, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma, una explotación media con estos incrementos de coste de producción. Estamos hablando que se van a incrementar los gastos en torno a 9.000 euros. Por lo tanto, se tiene que trasladar el precio final de la cesta de la compra porque nosotros no podemos asimilar todos estos gastos. El sector agrario ya ha pedido ayudas urgentes para contrarrestar todos estos efectos. Bueno, pues ya han escuchado, pues Aragón va a sufrir también la subida de los precios. Energéticamente hablando, Chumac, ¿cuál es la situación de nuestra comunidad? Nuestra comunidad ha sido siempre generosa, solidaria a nivel energético. Y ahora mismo Aragón produce mucha más energía procedente de fuentes de energía renovables de la que consumimos. Pero ¿qué pasa? Que hay un porcentaje que cuando no sopla el viento ni luce el sol hay que suplir. Ese suplir se hace combustionando gas natural y generando electricidad. Ese 20%
en el peor de los casos, está saliendo muy caro. Por eso, ahora, mientras estamos hablando, claro, el precio del megavatio roza los 200 euros, que es muy alto. Además, precisamente cuando las familias llegan a casa y utilizan más electricidad. Pero decíamos que estos días atrás ha habido momentos en que la factura era a cero, claro, gracias a esas energías renovables. En las horas centrales del día. Horas centrales. Claro, cuando además venimos de una buena racha a nivel energético. Ha habido un tren de borrascas que esta semana ha vuelto a haber. Ha habido ya el sol primaveral que genera mucha electricidad, con lo cual hemos tenido horas en negativo y a cero, que es, evidentemente es un precio fantástico para nuestro sector productivo y para nuestra competitividad. Chuma, ¿y cuesta mucho guardar esta energía, almacenarla? El reto del almacenamiento energético no es un reto técnico, sino legislativo y de regulación. Hay ya tecnología para hacer almacenamientos reversibles con energía hidroeléctrica y para hacer almacenamientos en baterías. Pero la técnica no va a la misma velocidad que la normativa. Entonces, creo que hace falta acelerar lo segundo para conseguir mayor autonomía energética en Aragón, en España y en Europa. Bueno, pues a esta guerra y la fuerte subida de precios de la que venimos hablando está generando una creciente preocupación social que se refleja en la salud mental de muchas personas. Esta incertidumbre económica puede provocar angustia y síntomas de ansiedad. Así se ha reflejado en un reciente estudio que han recopilado psicólogos del PIR. Saludamos ya a uno de ellos, a Fran Gullón. Muy buenas tardes, Fran. Hola, muy buenas tardes, Vanessa. Encantado de saludarte a ti y a los compañeros. Muchísimas gracias por atendernos. Fran, ¿por qué se produce esta ansiedad en estas situaciones? ¿Qué es lo que se desprende en ese estudio? Bueno, lo primero que hay que dejar claro, Vanessa, a cualquiera, es que la ansiedad es un mecanismo de supervivencia. Es decir, la ansiedad, aunque a veces sea muy desagradable, no tiene nada de malo. De hecho, es una gran informante de que las situaciones a las que nos enfrentamos nos parecen situaciones que se salen de control o que los recursos con los que nosotros mismos contamos no nos dan para afrontar esa situación. Por lo tanto, ante un conflicto bélico de escala internacional, un ciudadano de a pie, sin responsabilidad en el conflicto, sentir esa ansiedad, sentir que es algo que se le escapa de su control, es algo totalmente normal y, repetimos, aunque a veces sea desagradable, no hay por qué preocuparse por sentirla. Fran, ¿y esta ansiedad se produce porque tienen miedo a que no lleguen a final de mes, porque piensan que la guerra puede afectarles también en España? ¿Cuándo nos debemos de preocupar? Mira, Imanol, está muy buena, ¿no? ¿Cómo sé que la ansiedad me está llegando a incapacitar en mi día a día? Evidentemente, cuanta más afectación, ¿no? Evidentemente, a cualquier ciudadano nos preocupa saber que hay un conflicto bélico en el que están falleciendo personas, etcétera, etcétera. Pero cada día lo tengo más presente porque me llega, efectivamente, como estabais comentando, en la factura de la luz, en el precio de la gasolina, o como decía una de las que habéis entrevistado, es que estoy hasta cogiendo menos el coche. Evidentemente son recordatorios cada vez más cotidianos, cada vez más presentes que tenemos en nuestra vida y por lo tanto lo único que nos resulta es más difícil desconectar de esta incertidumbre. ¿Cómo o qué estrategias tenemos para poder desconectar de eso? Bueno, la primera, hay que decirlo claro, es adaptarse, es estar o tener presente que la incertidumbre es parte de la vida, que hay cosas que no controlamos su resultado y después vamos a hablar, yo creo, de alguna que otra estrategia un poquito más enfocada a cómo gestionar toda esta información que diariamente nos llega sobre el conflicto y sus consecuencias. Fran, ¿me vas a permitir que se quiere dirigir hacia ti nuestro invitado, Jesús? Hola, Fran, buenas tardes. Recuerdo que con la guerra de Ucrania nos llegaban muchas consultas de gente muy preocupada a nivel doméstico por cómo afrontar los gastos energéticos y a veces la energía se ve como algo muy opaco y gracias a programas como este se está haciendo una divulgación necesaria. Ahora volvemos a tener las mismas llamadas de personas que no saben cómo enfrentarse y que está generando ansiedad. Esto, evidentemente, hay que combatirlo con información, pero bueno, aprovecho tu labor como psicólogo pues para lanzarte esta pregunta y ver cómo podemos ayudar a esos hogares preocupados por cómo llegar a final de mes y cómo va a ser su factura de energía, de gas, de combustible. Qué buena está, Jesús. Yo creo que es un elemento clave, ¿no? Tenemos que diferenciar entre estar bien informados
y estar sobreinformados. Hoy en día, afortunadamente, disponemos de muchísimos medios de comunicación, de un acceso prácticamente permanente a noticias que están pasando en la otra punta del mundo y que podemos disponer en nuestro dispositivo móvil al segundo. Pero cada una tiene que ver el grado de información que es capaz de tolerar. Tú lo decías en referencia, por ejemplo, a las familias, ¿no? Oye, no saber si dentro de un mes la factura va a ser el doble o va a ser la mitad o vamos a volver a niveles previos o no, me genera mucha incertidumbre. ¿Qué nivel de incertidumbre, qué nivel de información soy capaz de tolerar? Bueno, pues ese será la respuesta sana, ¿no? Oye, yo con leer 15 minutos al día los titulares de no sé qué, nada más me levanto y otros 15 al acostarme, me quedo más tranquilo que si no leo nada o que si estoy todo el día con eso presente. Bueno, pues ese será tu grado apropiado, tu dosis apropiada de información. Porque ya decíamos, Jesús, la incertidumbre es algo que acompaña a cualquier conflicto y más a un conflicto bélico como este de tan gran escala internacional, y por lo tanto el buscar respuestas seguras de aquí a un mes o de aquí a 2 semanas, me da igual, cuando nosotros no tenemos nada que ver con el manejo de esas situaciones, es realmente algo que nos deja ansiosos prácticamente todo el día. Fran, pues nos vamos a quedar con todos esos consejos. Muchas gracias por atendernos esta tarde. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros y continuad con esta labor de divulgación tan necesaria en estos tiempos. Gracias. Bueno, muy importante la información para no contaminarnos con datos malos. No sé si hay algún dato positivo a futuro, Jesús, que nos puedas decir ya para terminar esta tarde tan entretenida. Sí, a ver, positivo. Por un lado, creo que la información es algo que las familias necesitamos y que se puede obtener fácilmente. Voy a centrarme en 2 cosas. En nuestra factura hay un código QR que todos podemos consultar, gratuito, fácil y sencillo para comparar. En materia de energía, todavía no estamos llegando a los precios tan críticos como los de la guerra de Ucrania. Hay soluciones y hay formas de combatirlos, pero hay que mirar mucho nuestros contratos, nuestra eficiencia energética y planificar para el futuro. Y pensar que hay cosas que no dominamos nosotros y que como consumidores lo que mejor podemos hacer es estar informados, pero que no somos los gobernadores de este tema, ni yo que me dedico al sector, con lo cual información, actuar, dejarnos aconsejar por expertos si lo necesitamos y bueno, pues esperar que la guerra de Ucrania cese, que es evidentemente el primero, y luego la guerra de Irán, que yo creo que hasta por intereses parará pronto porque no puede seguir así el mundo, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar con todos esos consejos y ese Ojalá. QR, como siempre decimos, de la factura, también está en nuestras manos. Gracias, Jesús. Gracias a vosotros toda esa por invitarme. información y seguiremos muy pendientes de la evolución de los precios. Gracias.